En versículo 19, y nos quedamos justo cuando terminaba la destrucción de Sedom, de Amorá y de estas otras dos ciudades, ¿no? Y terminábamos viendo que Abraham a la distancia veía el humo que se levantaba como de un horno. Vamos a esperar a que los chicos vayan a su clase. ¿Listo? Vale, pues vamos ahora sí ya. Entonces, en esa parte estamos. Ya han huido arrastrados propiamente por los Malach, tanto Lot como su esposa y sus hijas. Su esposa ya ha tenido la terrible desgracia de haber volteado hacia atrás. Y esto tiene mucha significancia, el hecho de voltear hacia atrás. Y es que su corazón estaba puesto en Sodoma. Y recibió la retribución de todo aquel que estuvo en Sodoma y que era como Sodoma. Y que el corazón estaba como en Sodoma. Y bueno, quedó ella convertida en una estatua de sal. Que, de hecho, inclusive el propio Flavio Josefo decía que él había visto, ¿no? Que él había visto la misma estatua de sal. Y yo les pongo como modo de introducción, pequeñito, no va a ser muy grande, que cuando los apetitos y deseos de nuestra carne se imponen sobre la razón, sobre lo correcto, sobre la voluntad del Creador, terminamos por distorsionar la realidad que vivimos, creando toda clase de justificaciones para nuestros fines personales, arrastrando no solo nuestro futuro, sino el futuro de quien de nosotros depende. El haber llevado Lot a su familia a vivir en un lugar lleno de promiscuidad y pecado ha cobrado ya sus consecuencias, ¿no? Primero que nada, sufrir la penosa y terrible situación de tener que haber sido sacado de una ciudad que va a ser destruida por el pecado que en ella abunda. Vaya, o sea, eso creo que ya es un error terrible y ya es una consecuencia brutal. ¿Qué hacías ahí, Lot? Como el que se quema el antro por la noche, ¿no? Sale todo quemado en el hospital y sus hermanos cristianos se acercan y le dicen, ¿qué hacías ahí, brother? ¿Qué hacías ahí? Estaba predicando el evangelio. Qué bien. Pues no, porque como habíamos dicho la semana pasada, aun cuando a Lot, como los musulmanes, los que siguen el Islam, dicen que Lot en realidad era un profeta, que había sido mandado a Sedom a hablar a los sedomitas e intentar hacer que cambiaran su manera. Pero como no hubo forma, como no hubo modo, pues entonces tenía que ser destruida la ciudad. De hecho, ellos dicen un montón de cosas. Ellos dicen que la mujer de él nunca salió, que ella decidió quedarse y que por eso está destruida y fue destruida junto con toda la ciudad. Pero para ellos es el profeta Lot, ¿no? Vale. Respetemos las creencias de cada quien. Pero la realidad, la verdad, está en lo que fue escrito muchísimo tiempo antes, miles de años antes que el que apareciera dicho dogma, ¿no? Entonces, la realidad es que, ¿qué estaba haciendo Lot ahí, en medio de una ciudad de pecado? Y nos damos cuenta que en realidad no es tan como se ha presentado, inclusive para los propios católicos también existe esta cuestión de decir San Lot, en la cueva donde habitó, es hoy día una ermita, hay una ermita, o fue puesta una ermita para San Lot, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente Pedro lo menciona en su carta como un hombre justo. Y yo terminé casi con esto la semana pasada preguntándoles, ustedes que fueron pecadores en otro tiempo,
que vivieron conforme a su concupiscencia, que hicieron su voluntad y no la del Creador, pero han conocido a Mashiach, ¿son justos o no son justos? Son justificados porque han sido perdonados por el Señor. Lot adquiere la calidad o el renombre o el nombre de justo al haber sido salvado por el Señor de no vivir la calamidad que vivió Sedom. Es verdad que él era un hombre que no se corrompió con las prácticas y costumbres del lugar donde vivía. Eso es una realidad. Pero una realidad es que él no tenía por qué haber estado ahí. La diferencia del Sedom o del Gomorra o del Gomorrá que vivimos hoy es que nosotros no podemos escapar de aquí. No podemos irnos a la Luna. No podemos irnos a Marte, si es que se puede ir. No podemos. Inclusive, si nos fuéramos a una isla desierta, la concupiscencia de la cual y por la cual nosotros como una sociedad caída estamos, pues no sería posible poder salir del todo. Él no tenía por qué vivir ahí. Él tenía un lugar donde vivir que era todo lo contrario a la práctica de lo que él estaba haciendo. Si él se hubiera quedado con su tío, Abraham, entonces otra cosa hubiera sido. Jamás hubiera pasado por toda esa atrocidad. Entonces, ¿es el justo Lot? Sí, porque fue justificado al haber sido encontrado no pecador por los pecados por los cuales iba a ser arrasada ese lugar, pero no porque él fuera un hombre con toda la integridad que se requería, porque vamos a ver ahorita, y es algo que es terrible, pero en este final de capítulo, vamos a terminar ya el capítulo 19 hoy, en este final de capítulo nos vamos a dar cuenta de la atrocidad bárbara que fue el haber decidido estar en un lugar como Sedom. Él no se corrompió, seguramente sus hijas tampoco, porque dice que eran vírgenes cuando se las ofrece a los hombres que están ahí. Su mujer parece ser que sí, que su corazón estaba ahí, en el mero Sedom, dado a eso es que voltea y se convierte en sal, porque no hay temor a Hashem. La sabiduría que hay en ellos no es la sabiduría que proviene del temor a Adonai. Pero vamos a ver cómo aún el justo Lot trajo consecuencias terribles a su familia. Hay un dicho en los grupos de Alcohólicos Anónimos en México, yo aprendí mucho con ellos, de verdad, que dice, y que creo que es una realidad: haz como que crees y terminarás creyendo. ¿No? O lo que es lo mismo, una mentira repetida 100 veces, la volvemos, no se vuelve, la volvemos una verdad en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros deseos. ¿Es verdad? No. Pero se ha vuelto una verdad que es conveniente a nuestros deseos, que es conveniente a nuestra carne, porque así podemos justificar lo que es incorrecto llamándole correcto. ¿Cuántas veces no nos vimos en el mundo con esta misma práctica? Repitiéndonos a nosotros mismos que no era pecado, que no estaba tan mal. Mira, no quiero cargar con nadie, pero el ejemplo de, no, nosotros no adoramos imágenes, solo honramos a la gente con figuritas. Venera. No, ni siquiera dicen veneramos, solo les recordamos. Solo les recordamos con afecto y les prendemos veladorcitas, pues porque es que fueron buenas personas. Tengo mi San Messi en un póster. Sí. Tengo a mi San Messi en un póster, ¿no? No pasa nada, eso no tiene nada que, eso no es nada malo. Idolatría es afición al deporte. Claro, es la afición del deporte. Fíjate cómo es el mundo tan terrible que hoy cuando una persona es un fanático, ¿no?
de un artista, de un deportista, ¿no? Le llaman que tienen sus ídolos. El ídolo del momento. ¿Te has fijado cómo al día de hoy estas cosas se han repetido una y otra vez, que al día de hoy ya no suena mal? Hombre, es que es el ídolo del momento. Y ves ahí a la chamaquita enseñando todo lo que puede enseñar, ¿no? Porque es el ídolo del momento. Como en su momento fueron los Rolling Stones, como fueron los Beatles, como fueron todos y cada uno de esos, que veías que la gente se desvivía, enloquecía, forraba sus cuartos de pósters, porque ese era antes así era, ¿no? La tecnología no existía y la mayor tecnología que yo podía tener era tener un póster pegado de alguien. Y fíjate, con mucho orgullo puedo recordar que el único póster que yo tenía pegado en mi habitación era uno de Mashiach, y no crucificado. ¿Te acuerdas? ¿No? Y no crucificado. ¿No? Entonces, fíjate nada más, ¿no? 100 veces dicha una mentira, intentamos convertirla en una verdad. Haz como hace el mundo y terminarás siendo del mundo. Esa es la peor de las cosas. No terminarás haciendo como el mundo, sino formando parte del mundo. ¿Se acuerdan lo que nuestro Mashiach dijo? No te pido que los saques del mundo, sino que no sean del mundo. Que no vivan conforme al mundo. Porque ellos no son del mundo. ¿Te das cuenta? Ahí quedaría obsoleta esta porción de es que el mundo dice y todos hay que hacer. No, tú no tienes por qué ir y hacer como el mundo. Es que todos lo hacen, sí, pero tú no eres del mundo. Por eso me acuerdo siempre de en la serie esta que estamos viendo de Reyes, cuando dice él, es que todos los reyes hacen eso. Todos los reyes, le dice el profeta, todos los reyes, tú no eres como los reyes del mundo. ¿Qué reyes? ¿Qué costumbres? Es que todos los reyes tienen muchas mujeres. ¿Qué no leíste lo que dice la Escritura? Que el rey no debe tener mujeres. Tú no eres como en el mundo. Bueno, se le olvidó un poco a nuestro buen David lo que decía eso y tuvo 7 mujeres, ¿no? Y no sé cuántas concubinas. Y su hijo Salomón, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, no? Se perdieron. Entonces, las hijas de Lot fueron educadas, ¿en dónde? En Sodoma. Y tal como su madre, ellas no tenían el temor a Elohim. Hemos dicho muchas veces que el temor a Elohim da ¿qué? Sabiduría. Que eso es lo que debería ser lo más importante en nuestra vida. No la sabiduría que proviene de mi mente. No la sabiduría que proviene de mi cartera, de mi trabajo, de mis necesidades, de mi bolsillo, de los billetes de 50 uno tras otro cuando me pagan. No. Esa no es la sabiduría que debe regir mi vida y debe mandar mi vida. No los deseos, no los anhelos, no lo que yo quiero, no lo que me gustaría. No, la sabiduría que debe regir mi vida es la que proviene ¿de qué? Del temor a Adonai. ¿Cuál es esa sabiduría? La que proviene de su voluntad. ¿En dónde está inscrita su voluntad? En su Torah. Simple y sencillo. Ellas no tenían las instrucciones de Dios, el conocer del bien y el mal como la prioridad en su vida. Vivían conforme a lo que la corriente de Sedom les había enseñado. Y si bien, ya puedo imaginar digo pobre de Lot porque, pobre hombre, no porque fuera pobrecito, sino pobre hombre, el marrón que se aventó. Educar a sus hijas en un contracorriente, como un salmoncito, ¿no? Con sus 3 pescaditos atrás, con sus 2 pececitos atrás de familia, diciéndoles, no, tú tienes que seguir nadando, no te me canses, aquí no hay de cansarse. Pero papá, pues sí me están ofreciendo, me están invitando, papá, es que todos lo hacen.
Todo lo contrario, ¿no? Fíjate. Los jóvenes de ahora también lo dicen. O sea, mis hijos, alguna vez cuando les he dicho, Ahí está. sí, todos. Son todos. Así es. Cada padre es quien pone las reglas en su casa. Y si no lo quieren, pues, Claro. Pero es que todo el mundo lo está haciendo, papi. No importa que todo el mundo lo esté haciendo. Ahora, yo no entiendo. Estaba leyendo algunos comentaristas con respecto a la vida de Lot, porque nunca he dejado de tener la incertidumbre de qué pasaba en la cabeza de Lot. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué el hombre decide ir a vivir a un lugar que es de suma corrupción? Leyendo estos comentaristas decían que una de las cuestiones que tenían los sodomitas es que son tradiciones, ¿eh? Esto nada puede ser constatado, pero escriben un montón de cosas, ¿no? Y entre ellas está que una de las cosas que tenían los sodomitas era que no eran, ¿cómo se llama cuando eres, que recibes a gente en tu casa? ¿Cómo se llama esto? Hospitalarios. Que de hecho estaban en contra de ser hospitalarios. Los sodomitas para los sodomitas, nada más, ¿no? Los enanos para los enanos, dijera el buen C. Lewis, ¿no? Los sodomitas para los sodomitas, solamente. Y no había más. Que de hecho eran gente que no gustaba de la bondad. Que de hecho en las expresiones de bondad eran mal vistas. Hay una leyenda judía que dice que una de sus hijas le dio a un mendigo de dinero en la calle y que por eso la desnudaron entera, la llenaron de miel y la pusieron en un muro para que fuera picoteada y muriera picoteada por abejas. ¿No? Esa es la tradición de un midrash por ahí judío. Pero a lo que voy y lo que quiero que... Por eso cito estas cosas, porque aunque no las conocemos, podemos imaginarlas. ¿Qué atrocidades habían en esa ciudad para que el Señor decidiera hacer llover fuego sobre ella? Y no quedara nada. De hecho, al día de hoy tú vas a ese lugar donde estuvo, que es enorme y que es muy difícil de definir en dónde estuvo realmente Sedom y Amorá. Es un desierto de azufre. De azufre. Así quedó. Brutal. De hecho, eso puede explicar también el por qué el propio, al ver la destrucción tan brutal que estaba sucediendo, ¿no? El propio Lot decidiera no quedarse en Zoar y se fuera a los montes, como se lo había dicho el Malaj, porque es que aún después de que hubiera terminado el suceso y de que hubiera llovido fuego como llovió, estoy seguro que el cielo se oscureció por semanas. Que los restos, porque el viento empezó a soplar y el resto de este humo empezó a moverse con un olor a azufre brutal, con la quemazón terrible que había sucedido. O sea, no sé si ustedes sepan de lo que sucede cuando bombardean un lugar. O sea, el suceso no se queda ahí. Por eso en Nepal está prohibido. Porque cuando tú destruyes con Nepal, es una destrucción brutal como eso. Y quedan unos daños colaterales tremendos. Mira, si lo correcto es correcto aunque nadie lo haga. Lo incorrecto es incorrecto incluso si todos lo hacen. ¡Claro! Perfecto, ¿eh? Está buenísimo ese. Lo correcto es lo correcto aunque todos... Aunque nadie, fíjate, lo correcto es lo correcto aunque nadie lo haga. ¿Vale? Y lo incorrecto es incorrecto, aunque todo el mundo decida ir y hacerlo. Todos lo aprueben. Todos lo aprueben. Y esto puede explicar el por qué él decide irse a una cueva. Ya vamos a ver que decide irse a una cueva. Porque muy seguramente él no dimensiona, está en un shock brutal. Y yo estoy seguro que ni siquiera escuchó al Malaj. Y vas a ver, y esto también nos va a traer como luz en respecto a por qué estas chicas después dicen no hay ni un solo hombre por aquí, ¿no? Porque han de asomarse o mirar, era una destrucción brutal. De hecho, vas a ver que el capítulo que sigue empieza diciendo, y Abraham se movió de ahí. Abraham migró de ahí. Claro, es lógico. Era imposible estar en ese lugar.
Era imposible estar en ese lugar donde el día se había vuelto noche, porque era brutal ¿cómo se llama? La columna de humo que había, todos los restos, todo la ceniza, ¿no? ¿Han visto cuando pasa este evento que viene del Sahara, toda la arena? ¿No? Es que se ve amarillo el ambiente, ¿no? Amarillo, así, terrible. Fue una destrucción sin precedentes. Proverbios 8:13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Todo aquel que se diga caminar en la voluntad de Adonai y vivir conforme a su voluntad y calibrados con un corazón con respecto al corazón de nuestro Creador, tendría que estar pensando lo mismo. Aborrecer el mal, aborrecer la soberbia. Lot aborrecía el mal estando en Sodoma. Vivía y convivía con ello. Todos los días. Se volvió juez. Por la importancia, supongo, que habíamos hablado ya antes. La sabiduría de ellas, y me voy a enfocar en ellas porque ya de aquí en adelante vamos a empezar a hablar de las hijas de Lot. No proviene del Eterno, sino de la sociedad corrupta y perversa donde crecieron y vivieron, de la cual se amoldaron y se hicieron a la forma. Ahí mismo en Proverbios 8, pero adelante, en el verso 36, dice: el que peca contra mí se daña a sí mismo, el que me aborrece ama la muerte. O sea, que si nosotros discernimos el versículo que acabamos de leer y vivimos en el pecado, o convivimos con quien está en pecado y nos asociamos al pecado de con quien estamos conviviendo, aborrecemos al Señor, pero amamos la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Claro, el regalo, la dádiva, la bendición del Señor es vida eterna, sí. Pero para quien ha entendido y ha recibido la vida eterna, no se asocia con el pecado. Y Lot y sus hijas han decidido asociarse con el pecado a través de vivir muertos en el espíritu, ¿no? Viviendo conforme a la carne, yendo en contra de la voluntad de Hashem. Jeremías 17:9 dice: la mente es más engañosa que cualquier otra cosa. En otras versiones dice el corazón, ¿no? Es engañoso. Pero la versión que yo tengo me gusta porque dice la mente, porque cuando se refiere que al corazón es engañoso, no significa que tu corazón esté que late pum, 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 pum. Es engañoso. Ese no engaña. O ese pum, 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 o se para y mueres, ¿me entiendes? Ese no te engaña. Se refiere a donde radican tus emociones, a donde radican tus pensamientos, tus ideas, tus deseos. Y por eso me gusta esta versión, porque dice, la mente, es ahí donde radica todo esto, es más engañosa que cualquier otra cosa. A mí me juega unas pasadas horribles mi mente. Tengo que luchar todos los días en contra de mi mente. Todos los días. Eso es una guerra brutal. Yo creo que todos. Pues espero que así sea. De alguna manera. Espero que así sea. ¿No? La mente es más engañosa que cualquier otra cosa. Es incurablemente enferma. ¿Escuchaste lo que dice? Es incurablemente enferma. ¿Quién puede entenderla? Claro, lo único que puede curarla, ¿sabes qué es? Que no sea tu mente la que opere, sino la mente de Mashiach. Así es. Y claro, cuando seamos transformados, tengamos una naturaleza nueva, ¿no? En hebreo, la palabra es lev.
refiriéndose al pensamiento y deseo de una persona. Y estos se ven afectados, inclusive condicionados por lo que miras, por lo que escuchas, por lo que ves. ¿No? Primera de Corintios 15:33. Perdón. Primera de Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es cierto. Dice el dicho, es que en México somos todos dichos, ¿no? El que anda con lobos, a aullar se enseña. Dime con quién andas. Y te diré quién eres, dicen por ahí, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Están inmersos en el pecado. Vamos al 31 del verso 19. Vamos al 31, el verso 19. De Bereshit 19, claro. Bereshit 19, verso 31 dice. Y ahí es donde empieza ya realmente nuestro estudio. Y ya son un poquito los versículos que vamos a ver después, pero es terrible, o sea, es que es atroz. Un día la hija mayor le dijo a la menor: Ya sé cuál es. nuestro padre se va haciendo viejo y no ha quedado hombre por esta región con quien podamos unirnos como se hace en todas partes. Claro, asoman la cara y ven la destrucción brutal. ¿Qué dicen? Es que no hay nadie, ya se terminó esto. Y le dice: ven, hagamos beber vino a nuestro padre y acostémonos con él. Joder. Así preservaremos descendencia para nuestro padre. Y yo les pongo aquí que el mundo, Sodoma, se metió en el corazón de ellas. Y viven y actúan como actuaban los sodomitas, con las políticas de los sodomitas, las prácticas sodomitas. Y la Perversión de los sodomitas. Sí, porque eran bien retorcidos en cuanto a todo lo sexual. A todo lo sexual. Imagínate que preferir hombres a hombres que preferir a mujeres, ya entendemos un poco de por dónde camina este asunto. Les pongo aquí, fíjate, porque aunque la intención de ellas es preservar el linaje de su padre, cosa que sería loable, la forma y modo en que lo quieren hacer es aberrante. De hecho, la Torá lo prohíbe. Mucho más tiempo adelante. Un comentario judío dice que la única razón por la que ellas harían algo así es porque suponen que Hashem ha arrasado la tierra entera y solo ellos son los sobrevivientes, tal como sucedió con el diluvio. De verdad, en el comentario que leía decía: no es entendible, ni justificable, ni se puede pensar de otra forma más que así. Que ellas crean que son los únicos sobrevivientes del mundo. Cosa que sería ilógico, absurdo. El propio Lot pensaría en su tío Abraham, el portador de la promesa. ¿Y qué diría él? Sí, también fue destruido por el Señor, para que no hubiera más corrupción. No. Fíjate, y les pongo aquí, por eso resulta ilógico cuando pensamos lo que les dijo el Malaj. ¿Qué les dijo el Malaj? ¿Te acuerdas? Unos versos antes, en el 15 del 19. Al rayar el alba, los ángeles apuraban a Lot, los malajim apuraban a Lot y decían: levántate y llévate a tu mujer y a tus hijas y a quienes tengas aquí, para que no mueras cuando la ciudad sea castigada, sea destruida. ¿Acaso dijo cuando el mundo entero se ha quitado? ¿Cuando el mundo se ha destruido? No dice eso, ¿verdad? No dice cuando el mundo entero se ha destruido, entonces... No, dice cuando la ciudad sea castigada. Ellos fueron advertidos de que la ciudad iba a ser destruida, no el mundo entero. Por eso queda muy claro en el entendido
de que no era el mundo entero el que estaba destruido, sino la ciudad y la región. Ahora, fíjate, les pongo yo aquí claramente, los Malachim le dejan bien claro que la ciudad será destruida y no el mundo. Lo que nos lleva a pensar que ellas lo que están diciendo en realidad es que no hay en la región ningún sodomita para acostarse con ellas. En el mejor de los casos, casarse. ¿No? No hay un solo hombre de los que nosotros queremos o deseamos, porque era tan simple como decir, busquemos a mi tío. Busquemos la caravana, el campamento de mi tío. Ahí hay hermanos, primos, gente hebrea, sí, gente hebrea, gente que es de nuestro pueblo, con el cual podamos tener hijos y preservar el linaje de nuestro padre. Pero tú te das cuenta que ellas no dicen eso. Pero el estilo sodomita está en ellas. Y con ellas las prácticas aprendidas en la sociedad corrupta y perversa donde habitaban. Muchas gracias, Pirita. Donde habitaban. Dándole rienda suelta a sus concupiscencias conforme a la costumbre de la tierra donde ellas crecieron. Lot había perdido a su esposa y a sus hijas, ¿no? Ya las perdió. Literalmente, aunque estén vivas, ¿no? Y las hijas perdieron ¿a quiénes? A sus prometidos. ¿Se acuerdan? Entonces, el mundo da soluciones sencillas, rápidas. El mundo justifica el pecado. El mundo promueve el pecado. Y la falta de sabiduría y sujeción a Hashem, ya que estuvieron ustedes hablando ayer las mujeres de sujeción, sujetarse pero sin jeta, sujetarse contentas, felices, ¿no? Todos y cada uno de nosotros sujetarse, ¿no? La falta de sabiduría y sujeción a Hashem te llevará a servir a tus malos deseos, a darle rienda suelta y darle consentimiento a la concupiscencia que hay en nuestro corazón. Y terminarás esclavo de tus deseos y de tu pecado. Todo aquel terminaremos, en el caso de que así fuese, esclavos de deseos y de pecado. El Señor nos asista y nos guarde y nos cuide y nos haga fuertes para poder seguir andando en su voluntad y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. En el 33 dice, e hicieron beber vino a su padre aquella noche. ¿Qué están pensando? La venganza. Y entró la primogénita, la primera, la mayor, y se acostó con su padre. Pero él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. No tendría que estar ebrio, tendría que estar cayéndose de ebrio. Ahora, hay otra cosa, ¿no? No entiendo. Cuando estás completamente ebrio, no haces nada. No funciona nada. No tiene voluntad. Claro, no hay voluntad. Es que no entiendo esta cosa. Mira, de hecho yo cuando estuve buscando información con respecto a esto, comentarios, la exégesis de esto es muy complicada, muy complicada. O sea, el encontrar el cómo fue que sucedió esto es muy complicado, inclusive para los eruditazos, ¿no? Aunque Lot no es quien promueve el incesto aquí mencionado, y por ende no podemos atribuírselo, sí debemos decir que es culpable de lo que aquí sucede. Culpable, culpable, culpable. Todo padre que no instruya a sus hijos con la sabiduría que proviene de Adonai, y esto significa la obediencia a la Torá, está condenando a sus hijos
a otra forma y tipo de sabiduría. Demoníaca, diabólica, satánica, animal, como dice Jacobo. Animal y satánica. ¿No? Irracional. ¿Cómo? Irracional. Claro. Y permite que sea esa sabiduría la que instruya y forme a sus hijas. ¿Educó correctamente Lot a sus hijas? Que en la primera de cambios lo que hacen es embriagarlo para acostarse con él. ¡Qué fuerte! Es que es real. Esto significará poner hacia tus hijos en charola, servir al mundo, ¿no? Eso significará que servirá al mundo, servirá su propia carne y servirá sus propios deseos. ¿Qué es lo que estamos viendo que está pasando con las hijas de Lot? Lot es un hombre tibio, sin carácter, que no instruyó a su familia correctamente, pero que lejos de no haberla instruido, la condenó a la maldición. ¿Se acuerdan lo que significa maldición? Desinjertado, lejos de... Sí, pero bueno, la palabra es clara, que no es el sinónimo de injertado. Nosotros lo entendemos por desinjertado porque es maldición y bendición, ¿no? La maldición es el antónimo, ¿no? Pero en realidad no significa eso. Claral significa deshonra. Él deshonró a sus hijas. Él hizo que sus hijas fueran profanadas por ellas mismas. Maldijo a sus hijas. El 34 dice, y sucedió al día siguiente que la mayor le dijo a la más joven, victoriosa, triunfante, mira, anoche me acosté con mi padre. Hagámosle beber vino también esta noche y ve y acuéstate con él y preservaremos descendencia de nuestro padre. A ver, es que yo no lo entiendo. O sea, además para que él diga, sí, déjame más de beber, está bueno. Al día siguiente, no a la siguiente semana, al día siguiente se levanta Lot con una resaca infernal donde no recuerda nada, porque así debía decir la borrachera que se puso para no recordar nada, para no saber ni qué pasó. Y sus hijas le dicen, papito, échate otra copita, papi. Ay, qué sospechoso, ¿eh? ¿Qué dice el papá? Bueno, pues como decíamos en México, como decían en México. Así decíamos en México, yo también lo decía. La verdad, cuando anduve en el mundo fui terrible. Y decíamos, para evitar la resaca, sigamos borrachos, ¿no? Sigamos bebiendo. En el mundo así es. Y eso se dice en México, y yo le llegué a decir. ¿Qué va a decir Lot? Bueno, mija, para no sentirme tan mal, échame otra. No sé, es sospechoso ya. Y también hicieron beber a su padre aquella noche y se levantó la más joven y se acostó con él. Sin embargo, él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Se hacía. Se hacía, dice. Parece, ¿no? Es complicado esto. Es muy complicado poder definir que Lot estuviera de acuerdo. Ya, es que no lo explica más. Los apóstoles lo mencionan como justo. Pues sí, porque fue justificado, exactamente. Más bien, ¿no? No porque no haya pecado, claro. ¿Cómo un hombre puede permitirse estar en un estado tal que no sepa lo que ocurre en su embriaguez? Está complicado. Ahora, yo les voy a decir algo, y con mucha vergüenza lo voy a decir otra vez. En el mundo fui terrible. Y sí tuve yo algunas ocasiones, y de ni modo, hay que decirlo, porque esto es para testimonio, no de mi vida anterior, sino para testimonio de que el Señor ha transformado mi vida y de que a partir de que yo conocí al Señor jamás volví a sentirme ni siquiera mareado, ¿me entiendes? O pues se dice que borrachera, nada.
Pero yo sí recuerdo que en algunos, recuerdo que no recuerdo nada. Porque hay esas como, ¿cómo le llaman? Lagunas. Sí, yo tengo lagunas donde tengo que preguntarle con quien estuvo conmigo qué pasó. Me quedé dormido. No, estuviste con nosotros platicando, estuvimos bebiendo, estuvimos bailando, no recuerdo nada. Ahora, la pregunta es, 2 días seguidos. ¿Qué le dieron de beber estas chicas? ¿Qué le dieron? Muchos comentaristas intentan explicar o razonar con respecto a este pasaje que era tal el estado emocional de Lot ante los acontecimientos que le llevaron a hundirse en una terrible depresión al haber perdido todo. Y que obviamente en ese estado de depresión, pues el alcohol hizo un estrago mucho mayor. Eso es real, ¿eh? Una persona que está en depresión, el alcohol o cualquier alcaloide o cualquier sustancia que se meta le va a hacer de una manera distinta que una persona que está en un estado anímico correcto, ¿no? Es presa fácil. Entonces, ¿no? Recordemos que el corazón de Lot buscaba ¿qué? ¿Qué buscaba el corazón de Lot? ¿La sabiduría del Señor? ¿El amor del prójimo? ¿Bendecir al de enfrente? No. Recordemos que el corazón de Lot buscaba ¿qué? La riqueza, la posición y el renombre. Ejemplo de eso es que cuando Abraham le ofrece escoger la tierra, él escoge la mejor. Él no dice, tío, por favor, si lo que tengo es gracias a que tú has hecho algo conmigo. Yo perdí a mi padre, me has traído contigo, son tus animales. Tío, quédate con la mejor. Es más, tío, yo quiero ser tu siervo. Controla tú esto. Nada. Él escoge la mejor y sin pensarlo 2 veces. Incluso cuando Abraham lo rescata Eso es algo impensable. Lo rescata porque fíjate, algo que no debemos entender es que Lot vivía a las afueras de Sedom cuando llegaron los reyes. Y cuando después de que los rescataron ya estaba adentro viviendo. ¿Te das cuenta? Regresó y con todo, porque entonces ya traía el renombre de ser el sobrino de quien les rescató, de quienes les salvó. Ya puede ser entonces un protegido y cuidado del rey. ¿Me entiendes? Él lo que está buscando es renombre, riqueza. No es humilde. De ser humilde, hubiera estado con su tío y dice, tío, gracias por salvarme. ¿Qué estoy pensando estando en este lugar? Me voy contigo. Nada. Lot conocía de lo bueno y lo malo. ¿Es cierto o no es cierto? Claro que sí. ¿Conocía la voluntad de Adonai? Claro que sí. Había sido instruido por su tío. Su tío le había contado más de una vez, estoy seguro, de la promesa que el Señor le había dado. Él sabía con quién debía estar. Él sabía que el bueno en esto era Abraham. Pero él no quiere eso. No sé, a veces pienso en Lot como estos caprichositos que dicen, yo no quiero vivir bajo la sombra de nadie. Yo quiero ser yo mismo, ¿no? ¿De qué me hablas, brother? Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Ahora, mi pregunta es esta. Esto no lo habla la escritura y no podemos saberlo. Pero, ¿qué pasa cuando el papá empieza a ver que las hijitas empiezan a crecer de su pancita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento? ¿En dónde sucedió? ¿Quién es el papá? ¿Perdón? No hay ninguna profecía que hable de que ustedes van a concebir por obra y gracia de Hashem. ¿Qué pasó? No lo especifica la palabra, pero podemos entender. Tal vez esa es la razón fundamental porque él jamás volvió a buscar a su tío. De vergüenza. Tal vez fue la vergüenza. Okay. ¿Con qué cara se presentaba delante de su tío? Después de haber sido salvado, después de haber sido rescatado. Porque yo te pregunto, una vez que ha sido Sodoma y Gomorra destruida y ellos se fueron, ¿por qué no
buscaron el camino de regreso a su tío. ¿A su tío? O a otro poblado, qué sé yo, ¿no? Claro. No, de hecho, ¿No? los ángeles, los malachim le concedieron que Zoar no fuera destruida. Lo que pasa es que ya me imagino cómo estaba ese lugar. O sea, es que nosotros debemos entender, cayeron kilos de fuego. Es el equivalente a que hubiera caído una bomba nuclear ahí, ¿me entiendes? A lo que pasó en Chernobyl, por decirlo así. Cayeron toneladas de fuego ahí, de azufre. O sea, es que esto no es nada más decir, ay, bueno, a ver, yo te voy a hacer, no lo haga nunca esto, pero si tú pones a quemar azufre en esta habitación, no entras en esta habitación en toda la semana, y cuando vengas el próximo Shabbat, lo que vas a hacer es decir, ¿cómo huele? Qué terrible es esto. O él huyó, sí huyó. Pero después la vergüenza, supongo, no le permitió, cuando ya se alivianó el asunto, o inclusive seguir huyendo, seguir caminando. Pero claro, sin nada, porque lo había perdido todo. Pero la vergüenza, el orgullo y la soberbia no te permite volver. Porque no hay orgullo, pues no hay arrepentimiento. Nada, o sea, nada. Bien lo que es. Ahora, piensa en esto. Lot sería padre de sus propios nietos. ¿A qué te recuerda esta historia? A ver si te acuerdas. La misma aberración y el mismo pecado. No, Es la raíz de Cam. no, Sí. Sí, con Noah. de no. Es la raíz de Cam. Pero al revés, ¿no? Invertidamente. Con su madre. Cam hizo exactamente lo mismo con su madre. Con su madre. De hecho, en la exégesis de la propia de los del camino, ¿no? En el interpretar de esta situación que hemos llegado a conclusión, es que seguramente la esposa de Noé, junto con Noé, estaban en estado de ebriedad. Porque si no, ¿cómo hubiera sido? ¿No? Porque ellos también, recordemos que el alcohol, de hecho aquí podríamos hacer un paréntesis y hacer toda una predicación sobre el alcohol. Beber es una porquería, ¿no? Terrible, claro, malísimo. Hombre, el alcohol es el principio de muchos males y de muchas destrucciones y de muchas cosas. Es perdición pura. Pero no lo vamos a hacer, cerremos el paréntesis, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Muy seguramente, como dijimos en aquella ocasión cuando estudiamos esa porción, la madre estaba también ebria, junto con su marido. Hombre, dentro de su tienda, ¿quién les podía decir algo? Hombre, y en la alegría de haber sido salvados porque vamos a poblar la tierra, pues festejemos, y se les fueron las cucharadas, como decíamos en México, se les fueron las cucharadas, se les fueron las copas, pero lo que hizo el hijo, eso sí no tuvo perdón. Igual estaba ebrio también, no lo dice la Escritura y por eso no podemos concretarlo. Pero es la misma raíz. Cam abusa de su madre. Ellas abusaron de su padre. Literalmente. La mayor dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. De donde procede Ruth. De hecho, Ruth es el ejemplo de una de las, ¿cómo te podría decir? De una de las excepciones que el Señor hace. Porque en la Torá del Señor estaba prohibido que cualquier moabita formara parte del pueblo de Dios. Pero Ruth es una excepción, porque Ruth decide abandonar Moab y le dice, tu Dios será mi Dios, tu Elohim es mi Elohim. Ella pierde la calidad de moabita al hacer eso. Porque era un pueblo idólatra. Claro. No vuelve a ese pueblo, sino que vuelve al pueblo de las... También la más joven dio a luz y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los de Amón, los amonitas, hasta el día de hoy.
La falta del temor a Elohim es hoy por hoy lo que tiene y mantiene esclavo al mundo, hundido en su concupiscencia y en sus maldades. La falta del conocimiento, la falta de la sabiduría que proviene de lo alto, es lo que ocasiona que el mundo de hoy esté hundido, pervertido y destruido. Es la falta del temor a Elohim, es la falta de la sabiduría del Señor, por lo cual hoy las familias se destruyen. Hay homicidios, robos, mentiras, engaños, maledicencias, fornicaciones, lujurias Pecado. y todas esas clases de cosas de las que habla Gálatas 5:17. Y dice, inclusive en el versículo dice, y les recuerdo que todos aquellos que practiquen estas cosas no heredarán la vida eterna. Dice un predicador que si tuviéramos el temor reverente a Hashem, que deberíamos, pocas cosas nos quedarían para orar. ¿Sí entendemos, no? Si hiciéramos en la sabiduría del Señor las cosas conforme en su Torah las indican, pocas cosas nos quedarían para orar. Pues veríamos el favor de Hashem en todo lo que haríamos a causa de vivir conforme a su voluntad, temiendo a Hashem y recibiendo el favor de Él. Tanto los moabitas como los amonitas se volvieron pueblos paganos que olvidaron a Adonai, dando culto a Moloc, o sea, a Satán mismo. Fueron pueblos llenos de maldición y deshonra por su origen torcido. Estuvieron en guerra continuamente con los israelitas, siendo vencidos por estos infinidad de veces. Es así el resultado de una serie de desafortunados eventos que podían haberse evitado de haber sido obediente a Hashem. No solo Lot, sino cada uno de los personajes que están en esta historia inmersos. Desde Abraham, y no es Abraham, sino es Abram, y vas a saber por qué, yendo a Egipto, donde probablemente Lot adquirió el gusto campechano por el mundo, ¿no? En la exégesis de esa porción hemos llegado también a esa conclusión, ¿no? Lot encontró y descubrió el sabor de lo malo, de la idolatría, de las cosas que no están bien, muy probablemente en Egipto. Bueno, pues desde Abraham, cuando fueron, ¿no?, hasta las decisiones de Lot de llevar a su familia a vivir en el pecado. Ahora, nosotros estamos solamente considerando la familia de Lot. ¿Sabes cuánta gente fue con Lot? ¿Cuántos pastores? Si dice que no cabían ya y tuvieron que dividirse, era porque tenían cientos de miles de animales. ¿Cuántas ovejas puede pastorear eficientemente un pastor? Chambalón. Entonces, si tiene perro, puede tener 500, 600, a 1000 puede tener pastorear un solo pastor. Fíjate, yo creí que era menos, pensando en que tuviera pastores, porque dice que los pastores de él se peleaban. Entonces imagínate qué cantidad de animales tenían, porque los pastores de él se peleaban. Igual no tenían perros. Si era solo, muy pocas. Muy pocas, ¿no? Si era solo, muy pocas. Sus 100 ovejitas y eso que ya muchas, ¿no? Igual, ¿y cuántos te gusta que fueron? Con sus familias, con sus hijos, siervos. ¿Dónde quedó esa gente? La decisión de Lot mató a cientos de miles. Claro, nadie estaba obligado. Igual las personas también tenían el corazón como locos. Claro, Iban atrás de él. claro, por eso fueron detrás de él. Igual y muchos dijeron, no, yo me quedo con el señor Abraham, Tenían ¿no? cada quien. Pero sí estás dimensionando la catástrofe brutal que sucedió aquí. No solo fue a Lot, no solo fueron sus hijas, no solo fue la esposa, fueron cientos de personas que se fueron con él.
que son a los que, los animales y todos los bienes y todo, que son a los que los musulmanes llaman el pueblo de Lot. Porque le llaman el pueblo de Lot. ¿Cuántos? ¿Cuántos más? Dijeron por ahí en México. ¿Cuántos más? Al día de hoy, el mundo quiere que viva sujeto a su voluntad. Que viva lleno de miedos, de temores, lleno de la sabiduría que ofrece el mundo. Que la sabiduría del mundo es el equivalente a la sabiduría de ¿quién? De Hasatán. Esa es la realidad. La sabiduría del mundo es el equivalente a la sabiduría del enemigo. Este mundo te acorrala y espera que entregues tu libertad por una supuesta seguridad, ¿no? Cambiando la libertad por ser esclavos del sistema y de sus modos, ideas, corrientes, formas, ideologías, pensamientos, modas. Hoy les pongo aquí, el mundo y miles de creyentes ignoran, aunque conocen la obra perfecta de Yehoshua HaMashiach. Y hacen como Lot. Sí, yo soy cristiano. Hombre, claro. Hombre, si voy todos los domingos a la iglesia, por supuesto, ¿cómo que no? Ajá. Tengo mi Biblia abierta en el Salmo 23. Tengo mi Biblia abierta en el Salmo 23, ahí en la entrada de mi casa. Salmo 23. No, hombre. No, el Salmo 91. Por aquello de que vaya a llegar la catástrofe y la maldad. ¿No? Porque ahorita la veo gratísimo. Sí. Yo soy todo un campeón en el Señor. Un triunfador. Uh-huh. Y habitas en el mundo. Y te comportas como en el mundo. Y a la primera de oportunidad, haces lo que el mundo. Has perdido la batalla de la que hablábamos al principio, ¿se acuerdan? Ignoran que vendrá de nuevo nuestro Señor Yehoshua, ¿no? Y viven como si no hubiera nada más que esta corta y vulnerable, por no decir miserable vida. Esforcémonos, les pongo yo aquí como comentario, por no amoldarnos al sistema de cosas, por no amoldarnos a este mundo. Huyamos de la sabiduría del mundo. Así como le dijo a los malaj, ¡huyan! Así nosotros tenemos que huir, pero de la sabiduría del mundo, de la que destruye, de la que corrompe. Busquemos estar llenos de la sabiduría de nuestro Creador, andar conforme a su instrucción. Fíjate que esta instrucción es vida en medio de tanta muerte. ¿Cuál muerte? No seas exagerado. Pues ¿cómo que no? Si hay un montón de gente muerta diciendo que está viva. En delitos y pecados. Honremos a nuestro Creador, Yehoshua HaMashiach, y vivamos vidas que glorifiquen y que lo glorifiquen a Él, primero que nada. Que glorifiquen a nuestro Elohim. Salvemos a los nuestros, instruyéndolos y enseñándoles la sabiduría del Eterno, que sería el temor a Hashem. Y vamos a leer un par de versículos ya para terminar. Efesios 1, del 17 al 19. Y con esto terminamos y con otro más. Efesios 1, del 17 al 19 dice: pido que Elohim, es decir, nuestro Señor Yehoshua, el Mashiach, el Padre de Gloria, les dé Ruach Chokhmah, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Ya que se les han iluminado sus ojitos, los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. O sea, entiendan la benignidad, la bondad del Señor con este Ruach Chokhmah, con este espíritu de sabiduría, para que podamos discernir y comprender, y esta luz que hemos recibido no se apague. Para que conozcan cuál es la esperanza a lo que los han llamado.
Cuán abundante la gloria de la herencia que Él da a los consagrados. Que podamos entender la herencia de la cual participamos. La vida eterna. ¿Y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza? O sea, en otras palabras, que entiendas el poder majestuoso que te salvó. Lo pongas por obra en tu vida y rindas todo lo que eres a ello. Andando y caminando conforme a lo que la instrucción del que te salvó dice. Efesios ahí mismo, pero ahora en el capítulo 5, del 15 al 21. Por tanto, o sea, ya habiendo escuchado todo esto, de estas chicas, de este hombre, de todo lo que sucedió, habiendo escuchado lo que dice nuestro versículo anterior, entendiendo que fuimos rescatados y la grandeza y el poder de quien nos salvó, por tanto, cuidado con su manera de vivir. Cuiden su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malísimos, son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del ruaj, del Espíritu del Señor. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con su corazón. Y no significa que yo me aprenda los salmos para después hablar con mi Janetcita y decirle, el Señor es tu pastor. Nada te faltará, mi Janetcita. ¡No! Sino que lo que yo le diga vaya en consonancia con lo que la Escritura dice. Y pueda ser de edificación para Javi, para Janetcita, para Jenny, para quien sea que con el que yo hable. ¿No? Cuando dice que hablen entre ustedes con salmos e himnos, significa alabando al Creador, dándole gloria, que lo que sale de mi boca alabe a Dios. Exacto, no mentir, no robar inclusive con nuestra boca, no difamar, no matar, ni con el pensamiento, que no haya la shon hará en nosotros, ¿no? Y den siempre gracias por todo al Elohim y Señor y Padre nuestro, Yehoshua HaMashiach. Cultiven entre ustedes, escuchen esto, la mutua sumisión. Sométanse unos a otros. Sométanse al Señor primero y luego sométanse unos a otros. Esto significa nadie tenga un valor más alto de sí mismo, que nadie crea que es más que el de enfrente, sino que por el contrario, cultiven entre ustedes la mutua sumisión. O sea, practíquenla, hombre. Y esto, fíjate, dice, en el temor, esto es en el temor de Adonai. No nos estamos sometiendo unos a otros como subajándonos, como haciéndonos menos, solo porque sí. No, porque entendemos que el único que está en lo alto es el Señor. Y la gloria es para Él, y la honra es para Él. Y nosotros aquí estamos para servir, para ser siervos inútiles inclusive, unos con otros. ¿Amén? Si fuera el final según lo que dicen aquí es, espabilemos y salgamos de la maldad del mundo para ir en pos de la voluntad de nuestro Creador. ¿Amén? Pues Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom a la distancia. Le mando abrazos a mi padre, besos a mi padre, a mis hermanos que están allá en México y a todos los hermanos que están a la distancia, a Lucecita, al Migue, a todos y cada uno de ellos. Les amamos profundamente. Shabbat Shalom.